¿Qué sucede cuando nosotros nos salimos del patrón de nuestro movimiento habitual? O sea, hacer ese tipo de movimiento es como medio inusual, por decir lo mínimo. Y si decimos que vamos a hacer ese tipo de práctica durante 30 minutos o 50 minutos, entonces ya comenzamos a sentir que eso es como demasiado extraño, atenta contra los estándares de lo que es razonable, etc. Entonces, una cosa que hemos aprendido es que las distintas tecnologías de lo sagrado dicen: observa tu estado de conciencia habitual y mete la energía a uno de sus componentes, por ejemplo, al movimiento. Cambia la energía, por ejemplo, con la alimentación. Una de las cosas importantes, muy importantes dentro de la salud física y la salud mental es darnos cuenta de cómo en la experiencia de cada quien la comida afecta nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y no solamente nuestra densidad física. Entonces, por eso existen tecnologías de lo sagrado, como por ejemplo dentro del yoga, en donde se insiste mucho en la observación del tipo de energía, del tipo de alimento que comemos, porque existe toda una cosmovisión acerca de cómo los alimentos nos suministran ciertos tipos de energía, nos equilibran o nos desequilibran de maneras diversas. Ahora, otra forma de tecnología de lo sagrado es: quítale sistemas de percepción, disminúyele los inputs al sistema. Por ejemplo, una forma súper interesante, pero muy poco tolerada, es la ceguera. Una de las experiencias, yo he participado dentro de trabajos muy prolongados de ceguera, y una de las cosas asombrosas en mi experiencia y en las experiencias que hemos podido compartir con las personas que hacen ese tipo de prácticas, es como, primero que todo, se agudizan los otros sentidos. Y entonces comenzamos a sentir que hay una conexión con un mundo que de alguna manera siempre ha estado alrededor, pero que como que andábamos adormecidos frente a, por ejemplo, los sonidos del ambiente, la forma como los ambientes resuenan y nos devuelven los sonidos, la forma como evaluamos la distancia, o cómo desde el sonido nos vamos formando ciertas impresiones acerca de la fuente, y nos vamos dando cuenta de cómo vamos tejiendo estructuras de símbolos dentro de nuestra mente. Bien, entonces hay formas de modificar los estados de conciencia, por ejemplo, suministrándoles energía o limitando ciertas entradas sensoriales, pero también puede ser, por ejemplo, a través de la quietud prolongada. Es algo de lo más delicado, pero que finalmente lo que evidencia es que cuando nos vamos sumergiendo dentro de un trabajo corporal y a ese cuerpo le vamos dando como otra perspectiva experiencial, o sea, nos permitimos, por ejemplo, vivir lo que es el adormecimiento de las extremidades, lo que es la tensión, por ejemplo, si hacemos meditación sentados en postura de loto, lo que son los mensajes del cuerpo que dan como sensaciones de dolor o de corrientes energéticas, se comienzan a abrir, tanto las formas de pensamiento como de sentimiento, como de experiencia del sentido de identidad. O sea, para conectarlo con el tema de este gran foro, es una de las formas de producir nuevas estrategias de pensamiento es: revisa tus estados de conciencia habituales. Mira cómo cultivas, con qué grado de repetición, por ejemplo, o de qué manera tú puedes ir variando el soñar, tu atención al soñar. Además de que el soñar es toda una fuente de sabiduría, el solo hecho de que comencemos a recordar que nuestra existencia no es solamente durante la vigilia, sino también durante la noche, nos va dando otras perspectivas de lectura de nosotros mismos y de nuestros contextos relacionales, del trabajo, de la creatividad, de las formas sociales y culturales en las cuales estamos insertos. Finalmente, lo que quisiera mencionar es, retornando otra vez la primera propuesta que les hice, es que particularmente esto de trabajar los estados de conciencia, que cuando se vuelven mucho más manejables, tienden a convertirse en estructuras más permanentes, que es lo que llamamos estadios. Cuando nosotros hacemos ese tipo de circunstancias, evidenciamos una cosa, y es que en el cuerpo, desde el cuerpo, estamos nosotros produciendo y viviendo nuestras formas psíquicas básicas: pensamiento, emoción, sentimiento, memoria, etc.
Entonces, una de las dimensiones fundamentales del trabajo es, atiende más a esa conciencia. Esta mañana nos decía nuestro invitado francés que una de las características distintivas era que dentro de la nueva sociología se le estaba dando mucha mayor importancia al cuerpo. Posiblemente porque hemos venido también dándonos cuenta de que a punta de negar nuestra encarnación y construir delirios mentales, vivimos como los muñequitos de los cuentos, ¿no? Con un cuerpo así de chiquito y con un globo mental acá que nos lleva. Entonces, eso nos va disociando cada vez más de nuestra presencia encarnada aquí y ahora. Uno de los elementos fundamentales de esas tecnologías de lo sagrado es, percíbete, desde el cuerpo físico. Desde el cuerpo físico. Que el cuerpo físico no sea la ausencia o la inconsciencia que lleva nuestra estructura afectiva, nuestra estructura mental, nuestra estructura de recuerdos o de proyecciones y de deseos futuros, sino el marco mismo inmediato de nuestra experiencia. En la medida en que, por ejemplo, nos podemos abrir, como proponía el doctor Morales, a ciertos aspectos de la existencia como la intuición, eso indudablemente a lo que nos lleva es a conectarnos mucho más con nuestras raíces. Un poquito como dice la Biblia, ¿sí? Polvo eres y en polvo te has de convertir, ¿no es cierto? Pero ese recuerdo de nuestra materialidad a veces es una cosa demasiado ausente porque andamos en un estado de conciencia que nos ha dicho, eso no es el tema es otro. Entonces las tecnologías de lo sagrado son conspiradoras en ese sentido con la programación habitual en que nosotros hemos venido funcionando culturalmente. Bueno, esa es una de las ideas de la psicología transpersonal que creo que tiene pertinencia con el foro. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Lara. A continuación, lógicas divergentes, a cargo del doctor Raúl Gómez Marín, profesor de la Universidad EAFIT. El doctor Gómez Marín nació en Medellín, es ingeniero industrial de la Universidad Autónoma de Medellín, magíster en matemáticas y doctor en lógica matemática de la Universidad de París, magíster en filosofía de ciencias de la Universidad de París, Sorbona. Ha sido docente en colegios y universidades y autor de textos pedagógicos de matemáticas. En la actualidad es el director de la Escuela de Humanidades de la Universidad EAFIT de Medellín. Aló, buenas noches. Ya. Yo no sé ustedes, yo tengo una sopa de neuronas tremenda en la cabeza. Me imagino que ustedes andan por los mismos lados. Voy a aplicar el principio de justicia introducido por Perelman, tratar a los semejantes como semejantes. Por algún ordenamiento del azar y de la complejidad, esto quedó de último, es un tema abstracto, árido, denso. Entonces voy a tratar de resumirlo en 3 o 4 pildoritas. Tenía 33 preguntas para responder, entonces ahora no voy a plantear sino 2, e intentar resolver 2. La primera pregunta la formulo después del siguiente planteamiento. Por todos lados oímos hablar, ustedes han oído hablar y mañana van a oír hablar de que el pensamiento occidental, que nuestras formas de racionalidad ya no son capaces de dar cuenta de lo que nos está pasando. ¿Qué nos está pasando? Crisis, hambre, hundimiento de los paradigmas científicos, racionales, científicos. No somos capaces de entender la criminalidad, entender el sicario, entender un montón de fenómenos que aparecen. Y sobre todo, ya no somos capaces de responder a la pregunta por la verdad. Entonces, se pregona por todos lados una urgencia, desarrollar un movimiento de reforma del pensamiento. Bien, ahí viene la primera pregunta. Entonces, ¿qué hace en el marco de ese, llamémoslo ese fenómeno, que hace la pregunta por las lógicas divergentes? La respuesta encapsulada es muy simple, amerita un largo proceso de sustentación, es la siguiente. Las nuevas formas de conocimiento, cualquiera sea ella, y las viejas también, son sistemas teoréticos, son teorías. Lo que oímos aquí antes, a 3,
atrás, ayer, antier, son sistemas de enunciados organizados en virtud de postulados y de hipótesis a partir de las cuales emergen los enunciados de las teorías. Desde la sagrada teoría de la relatividad, pasando por las diferentes cuánticas, siguiendo por las teorías matemáticas, que ya no son las señoras de la verdad. No hay teoría matemática que pueda responder qué es la verdad. No hay teoría científica que diga yo no genero contradicciones. Todas las teorías científicas que tengan a la aritmética como base de cálculo ya no pueden asegurar que generen la contradicción. La niña matemática, la aritmética, no es capaz de definir qué es la verdad matemática. Y la lógica ya no es capaz de definir qué es la verdad lógica, cuando ella era la doncella del conocimiento que tenía por tarea hacer una investigación sobre principios, reglas, leyes, que en las bellas palabras de Descartes habrían de orientar a la razón en la búsqueda de la verdad, por los caminos y laberintos de la verdad. Quien realiza esa tarea de conducción, organización, orientación, es justamente la lógica. La lógica tiene por tarea, en cualquier teoría, tiene por tarea dar las reglas, organizar los sistemas y mucho más, algo que se descubre hoy en día. La lógica es la que hace el análisis del discurso, en el cual está estructurado y formulada la teoría, llámese psicología, llámese psicoanálisis, llámese física, cualquiera de ellas. Los resultados de esas teorías son producto de los postulados y de las hipótesis de la teoría, gracias a la lógica subyacente que contiene los principios, reglas, metodologías. Entonces, las lógicas divergentes son ese conjunto de sistemas que, a raíz de la proliferación de los problemas de la racionalidad, contradicciones, caída de las inconsistencias, pérdida de la verdad, multiplicidad en la verdad, el problema de la verdad se volvió harto complejo. Entonces aparecieron muchos sistemas de lógica que intentan conducir, ayudar ahora a la razón en muletas, y ahora no a una razón, ya no a una racionalidad, sino múltiples racionalidades, avanzando por el camino en busca de una verdad que es un horizonte, o como bellamente dice Morán, o plantea Morán en el método 3, era la pregunta que los caballeros griegos debían haberse planteado, era la pregunta por la posibilidad de la verdad. ¿Es posible esa cosa? Y es la pregunta que tenemos ahora, la pregunta que en el marco de la lógica contemporánea, de la racionalidad contemporánea, de la ciencia contemporánea, de la física contemporánea, la pregunta trascendental ¿es posible la verdad? Las respuestas son bastante preocupantes. Y más preocupante esto, si los conocimientos que tenemos a un lado y a otro son productos de meras hipótesis y conjeturas. Todo el trabajo de Karl Popper, todo el trabajo de la ciencia nueva nos muestra que todo el conocimiento que tenemos son productos de hipótesis y postulados, como intenté mostrarlo en la charla en el seminario de 6 horas el jueves. Ahora no tengo tiempo, es que no hay nada. Cojan cualquier planteamiento freudiano, cojan cualquier planteamiento de la física de Newton, de la geometría euclidiana, la geometría de Riemann, de la psicología transpersonal, de la psicología social, cualquiera de los planteamientos con los cuales ellos trabajan, o las tesis fundamentales, son productos de unas hipótesis y postulados que están escondidos, ocultos, invisibles en el núcleo del paradigma. Entonces, ese es el meollo de las lógicas divergentes. Termino con esto para cumplir mi cometido. En el mercado de las lógicas, que son matemáticamente infinitas, o sea, se puede demostrar que hay infinitas lógicas, pero eso no tendría sentido plantearlo aquí. Hay un mercado de lógicas donde algunas manejan la contradicción. Verbigracia, las lógicas paraconsistentes de Newton da Costa y de Ottaviano, son lógicas donde un enunciado y su negación pueden ser verdaderos ambos. Yo a lo largo del día he oído interpretaciones inadecuadas
de los principios lógicos, pero no tengo tiempo de discutirla, ¿no? Cada principio tiene tres formas. Una forma ontológica, prescribe algo acerca de la realidad. Una forma lógica, que a la vez es semántica, por un lado, y es sintáctica, por otro lado. Bueno, en algunas lógicas, en algunas teorías, es válido el principio de contradicción en la forma sintáctica, pero no es válido semánticamente. En fin, hay un juego de la racionalidad que sale, digámoslo hoy en día, al encuentro de los problemas que tenemos en las ciencias humanas, llamadas blandas, pero esas son las verdaderas duras. En las ciencias duras, física, química, matemáticas, hay diversas matemáticas, hay matemáticas de la contradicción, hay matemáticas donde no vale el tercer excluido, donde yo no puedo razonar siguiendo el principio de reducción al absurdo, sacro, extraordinario principio de reducción. No, hay unas donde no puedo, hay otras donde sí puedo. Entonces, para terminar, el problema y ligar con la reforma del pensamiento. El problema es que hay un montón de teorías, teoría Zen, estoy de acuerdo, la teoría de pensamientos divergentes, pensamientos alternos, pensamientos complejos, todas esas son formas alternas de la racionalidad que en conjunto intentan, o intentamos en la medida en que trabajamos en ellas, responder al problema de la incertidumbre, indeterminación, pérdida de la certeza, imposibilidad de alcanzar la verdad, a no ser como límite, como ideal, y sobre todo, dilución cada vez más, o mejor, relación compleja entre lo individual y lo colectivo, entre lo local y lo global, entre lo local y lo netamente individual. Todos esos cambios nos abren nuevas lógicas para orientar el razonamiento. Concluyo con esto. Tengo un problema de incertidumbre, indeterminación, cierto tipo de contradicción, como para que me la pillen. Mire, en cuántica hay un enunciado que dice, pues dice en el lenguaje de la física cuántica, de acuerdo a sus postulados, esta mañana nos decían que fue descubierta la partícula de Higgs. No, la partícula de Higgs fue deducida matemáticamente de la teoría de la física de partículas. En los aceleradores de partículas construidos con la teoría de la mecánica cuántica se determinaron ciertas propiedades que debía tener la partícula de Higgs, pero no, la partícula no se puede descubrir, y si cambio los postulados de la física de partículas, caerá la partícula de Higgs, igual que caerá la relatividad. Cuando le tumbemos a Einstein, se la van a tumbar los tres axiomas que fundamentan y dos postulados que fundamentan la relatividad, y de ellos hablé en una sesión pasada. Entonces, conclusión, según mi problema, en la mecánica cuántica hay un enunciado que dice en lenguaje coloquial: yo soy electrón, tengo spin un medio, bla, 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 soy electrón y soy onda, entidad continua, sin rupturas. Y dentro del mismo sistema teorético hay otro enunciado que dice: yo soy electrón, tengo este spin, pero soy discreto, continuo, no soy onda. Entonces, soy onda, es verdad; no soy onda, es verdad. Negación semántica, pero en la cuántica nunca se ha demostrado un teorema cuántico que diga no es posible que ocurra A y no A, que es la forma sintáctica. En cuántica no vale el tercer excluido, porque al contrario, vale el principio del tercer incluido, que es excluir el tercero que se ha excluido. En ciencias sociales, ciencias del hombre, es al contrario, reformar todos los principios, y en el principio del tercer incluido, incluir el tercer incluido. Hay lógicas de 4 valores. Con esto sí les prometo que termino. Si las ciencias son hipótesis, ¿son verdaderas o falsas? No, mi amor, son hipótesis. Entonces, ¿qué valor alético, de valor de verdad les otorgo? Otórgueles en una lógica trivaluada de 3, un medio. Razone como razona la ciencia, y todo lo que deduce son hipótesis. Como no hay verdad, Popper propone el criterio de falsación. Falsemos, refutemos, tumbemos las hipótesis con enunciados particulares, porque si encuentro un individuo que no cumple la propiedad de la hipótesis, me tumba la hipótesis y en cadena se va todo lo que esté ligado en la teoría con esa hipótesis. En conclusión,
Esa lógica trivaluada le daría un medio a la hipótesis, pero hay lógicas tetravaluadas de 4 valores. ¿Por qué? Porque en el caso humano, por ejemplo, de los humanos, la cosa no es tan simple. En el caso de la educación, en lógicas cognitivas, de los procesos cognitivos, no vale la bivalencia, aprendió o no aprendió, entendió o no entendió, tampoco vale la trivalencia. ¿Entendí? Sí. No entendí, no. Entendí en la mitad, no. Hay a veces más grado de apropiación del conocimiento, en otros casos hay menos grado, pero nunca una apropiación absoluta. Entonces sería de 4 valores, de 5 valores, de 6 valores. Lógicas hay finitas de n valores dependiendo del problema que usted necesite. Hay lógicas cuánticas que necesitan, puesto que una partícula existe en un número indefinido de valores, existen lógicas de n valores. Esa es la historia de las lógicas divergentes que aparecen como una especie de propuesta o tabla de salvación a las nuevas teorías racionales que necesitan lógicas para dirigir la razón. No hay un saber que pueda privarse de esa lógica, si esa lógica subyacente sea aparentemente, no se pueda localizar en términos de principios, reglas y demás, pero allí estarían. Esa es la cuestión, mercado de las lógicas. Tengo un problema, tengo una teoría, esta teoría tiene un problema, mi problema es lógico porque tengo contradicciones y no son vanas, son importantes, necesito una lógica que me resuelva ese problema. Esa es la situación que hay hoy en el orden de la racionalidad, de la lógica. En el orden de la racionalidad es que hay múltiples teorías sobre lo mismo, con problemas de incertidumbre, contradicciones, multiplicidad de valores. Y dos, en el ámbito de las lógicas, hay un mercado de lógicas, pues por ser un poquitico folclórico, en el cual el investigador va y busca y valora. Sería bueno, pero yo sé que ustedes están cansados, yo también estoy cansado, poderles ilustrar esto con algunos casos concretos. Yo dejaré las notas de la sesión pasada del jueves, donde presento el caso de las geometrías y de otras teorías donde se cambian los postulados, se cambia la teoría y por ende las lógicas ya no pueden ser las tradicionales o la lógica clásica, que vuelvo y lo digo, no es de Aristóteles. Es ignorar que Gottlob Frege reconstituyó toda la lógica, construyó la lógica moderna y que Wittgenstein y Russell hicieron transformaciones de la lógica importante donde sí subsumieron de alguna manera a Aristóteles, pero él realmente, la lógica moderna, la de Russell, Wittgenstein y Frege, el papa de ella, contra la cual hemos venido peleando o discutiendo, porque nos impone unos principios radicales que condicionan nuestra racionalidad y nuestro cuerpo. Nuestros niños en la escuela, yo he puesto a llorar maestras de primaria con esto porque yo los demuestro. Nuestras maestras en la escuela están programando a esos niños bivalentes, sí y no, y los están programando y los están traumatizando en matemáticas y traumatizando con una lógica multivalente cuando salen a la calle y con el amigo. La lógica del juego, la lógica de la casa, no es una lógica bivalente, de sí y no, es una lógica muy compleja y ahí hay contradicciones que el niño juega con ellas como con el balón. Bueno, muchas gracias. ¿Qué sucede cuando nosotros nos salimos del patrón de nuestro movimiento habitual? O sea, hacer ese tipo de movimiento es como medio inusual, por decir lo mínimo. Y si decimos que vamos a hacer ese tipo de práctica durante 30 minutos o 50 minutos, entonces ya comenzamos a sentir que eso es como demasiado extraño, atenta contra los estándares de lo que es razonable, etc. Entonces, una cosa que hemos aprendido es que las distintas tecnologías de lo sagrado dicen: observa tu estado de conciencia habitual y mete la energía a uno de sus componentes, por ejemplo, al movimiento. Cambia la energía, por ejemplo, con la alimentación. Una de las cosas importantes, muy importantes dentro de la salud física y la salud mental es darnos cuenta de cómo en la experiencia de cada quien de conciencia, por ejemplo, suministrándoles energía o limitando ciertas entradas sensoriales, pero también puede ser, por ejemplo, a través de la quietud prolongada. Es algo de lo más delicado, pero que finalmente lo que evidencia es que cuando nos vamos sumergiendo dentro de un trabajo corporal y a ese cuerpo le vamos dando
como otra perspectiva experiencial. O sea, nos permitimos, por ejemplo, vivir lo que es el adormecimiento de las extremidades, lo que es la tensión, por ejemplo, si hacemos meditación sentados en postura de loto, lo que son los mensajes del cuerpo que dan como sensaciones de dolor o de corrientes energéticas, se comienzan a abrir, a abrir, a abrir, tanto las formas de pensamiento como de sentimiento, como de experiencia del sentido de identidad. O sea, para conectarlo con el tema de este gran foro, es una de las formas de producir nuevas estrategias de pensamiento es revisa tus estados de conciencia habituales. Mira cómo cultivas, con qué grado de repetición, por ejemplo, o de qué manera tú puedes ir variando el soñar, tu atención al soñar. Además de que el soñar es toda una fuente de sabiduría, el solo hecho de que comencemos a recordar que nuestra existencia no es solamente durante la vigilia, sino también durante la noche, nos va dando otras perspectivas de lectura de nosotros mismos y de nuestros contextos relacionales, del trabajo, de la creatividad, de las formas sociales y culturales en las cuales estamos insertos. Finalmente, prolongados de ceguera, y una de las cosas asombrosas en mi experiencia y en las experiencias que hemos podido compartir con las personas que hacen ese tipo de prácticas, es como, primero que todo, se agudizan los otros sentidos y entonces comenzamos a sentir que hay una conexión con un mundo que de alguna manera siempre ha estado alrededor, pero que como que andábamos adormecidos frente a, por ejemplo, los sonidos del ambiente, la forma como los ambientes resuenan y nos devuelven los sonidos, la forma como evaluamos la distancia o cómo desde el sonido nos vamos formando ciertas impresiones acerca de la fuente y nos vamos dando cuenta de cómo vamos tejiendo estructuras de símbolos dentro de nuestra mente. Bien, entonces hay formas de modificar los estados. La comida afecta nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y no solamente nuestra densidad física. Entonces, por eso existen tecnologías de lo sagrado, como por ejemplo dentro del yoga, en donde se insiste mucho en la observación del tipo de energía, del tipo de alimento que comemos, porque existe toda una cosmovisión acerca de cómo los alimentos nos suministran ciertos tipos de energía, nos equilibran o nos desequilibran de maneras diversas. Ahora, otra forma de tecnología de lo sagrado es quítale sistemas de percepción, disminúyele los inputs al sistema. Por ejemplo, una forma súper interesante, pero muy poco tolerada, es la ceguera. Una de las experiencias, yo he participado dentro de trabajos muy